viajaba a Siria, vio a tres pastores nativos del lugar y que estos tres pastores llevaban sus rebaños, estamos hablando de cientos y cientos de ovejas, que estaban combinados entre estos tres pastores. Al final, cada uno de estos pastores comenzaron y se levantaron y comenzaron a hablar estas palabras, idva uni, que en árabe significa síganme. Ahora, comenzó el primer pastor y el grupo de ovejas, entre todas ellas, un grupo específico de ovejas se separaron y comenzaron a seguir al primer pastor. El segundo pastor comenzó a hacer lo mismo, Ibat Uni, y el otro grupo de ovejas comenzaron a seguirlo a él. Cuando este visitante, este ovejero, se acerca al tercero, le dice, dame tu turbante y tu callado y voy a intentar a ver si es que ellos me siguen, si es que las ovejas restantes me siguen a mí. Y él intentó eso exactamente lo mismo y dijo, Iba Uni, pero ni una oveja se movió, ni siquiera una regresó a verlo. No conocían la voz de este extraño, por más de que pueda percibirse que luce igual, del mismo turbante y todo, a lo cual este turista viajero le dice, ¿tu rebaño nunca seguirá a nadie aparte de ti? Le preguntó el caballero ese. El pastor asirio le respondió, bueno, hay una ocasión en la cual una oveja no me sigue, y es cuando esta oveja se encuentra enferma. Si es que la oveja está enferma, sigue a cualquiera. Curiosamente, uno pensaría, bueno, esta oveja está mala, lo voy a despreciar porque no pone atención a su pastor. Y es algo que un pastor amoroso jamás haría. Al contrario, un pastor se va a encargar de proteger a esa oveja que está enferma. Y interesantemente, el concepto de la oveja que se descarría por su situación viene a conectarse con el estudio anterior que aprendimos de Jesús cuando habla de sus discípulos y de aquellos que son pequeños. Recuerdan que cuando estamos hablando de los pequeños no se refiere específicamente a los niños. Jesús utilizó la ilustración de un niño para referirse a los que son pequeños en la fe, a aquellos que están creciendo en conocer más de Él. Ahora, ningún creyente que se preocupe adecuadamente de sus hermanos se permitiría jamás, por motivos ligeros, ofenderlos, sino que los pequeños deben ser protegidos por los más fuertes y ayudados en tiempo de peligro espiritual. Por ende, Jesús tiene la misma tendencia en continuar enfatizando que debemos esforzarnos en cuidar los unos a los otros, debemos de protegernos los unos a los otros. Sería realmente extraño que un creyente despreciaría o trataría con sin importancia a aquellos a quienes Dios considera importantes de ver. Sería absurdo que un pastor rechace la oveja enferma, sino al contrario, la quiere cuidar y proteger más. Lo cual se conecta a lo que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo capítulo 18 del versículo 10 al 14. Esta ilustración que Jesús presenta en conexión del contexto de lo que ya estaba hablando, que es con respecto a lo que ocurre dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquellos que siguen a Cristo. Así que veamos en Mateo 18 del 10 al 14. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocijará más por la que las 99 que no se descarriado. Así no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Observamos la misma historia también en Lucas capítulo 15 del 3 al 7. La versión de Lucas en la parábola de la oveja perdida se encuentra en un contexto diferente. En Mateo 18, la parábola de la oveja perdida habla de un discurso relacionado con las regulaciones de disciplina y cómo se deben tratar incluso dentro del cuerpo de Cristo, cómo velar los unos por los otros. Pero en Lucas capítulo 15, la parábola está conectada con la moneda perdida y el hijo pródigo. Es decir, que tiene una relación entre las tres, que responde a las críticas de Jesús al asociarse con pecadores. Ahora, Jesús continúa la misma idea de la conversación anterior en el versículo 10, cuando dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Ahora, cuando hablamos de pequeñitos, nuevamente, la conexión no está hablando de niños. Él utilizó una ilustración con un niño para hacer caer a sus discípulos quién era el más grande. Por ende, el niño viene a ser una ilustración de los que son miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que son jóvenes en la fe que siguen a Jesús. Y aquí dice que no los desprecien. La palabra en griego, catafroneo, en realidad viene a hablar como pensar de menos, como que si estos pequeños pudieran ser ignorados, como si equivalera a que realmente no valen nada. Esta es la actitud que pisotea a los pequeños, que descuida sus necesidades espirituales y les hace daño de toda clase de maneras. Por pequeñito se refiere
a estos imperfectos en su conocimiento o recién nacidos, aquellos que apenas van conociendo de Dios. Él no quiere que estos sean menospreciados como ignorantes en su conocimiento. Incluso veamos esta conexión específicamente en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que carecen de conocimiento, que están creciendo en esta área. El niño mostrado por Jesús es una ilustración perfecta de humildad. Esa persona creyente que se humilla y se convierte con un corazón de infante espiritual que va creciendo en el Señor. Jesús pide no despreciar a los humildes y dependientes del Señor, porque menciona, porque les digo que aún sus ángeles en el cielo ven a Dios. Un creyente es llamado no solo siervo de Dios, sino también hijo por la gracia de adopción. Cada persona que viene a Cristo es adoptado a Cristo. Ese es un error muy común que la gente piensa, el hecho de que todos somos hijos de Dios. No, aquellos que vienen a Cristo por causa del Evangelio, ellos son adoptados a la familia espiritual. Aquí menciona que aquí se les promete el reino de los cielos a estos pequeñitos. Pero la conexión que hace aquí es muy interesante, porque dice incluso los ángeles que habla de ellos, de sus ángeles, lo cual viene esta pregunta muy interesante. Tenemos ángeles de la guarda. Muchos hemos escuchado acerca de esta concepción de ángeles de la guarda. La gente ha interpretado que este pasaje significa que cada niño del mundo, o incluso cada cristiano del mundo, tiene asignado un ángel de la guardia. Ahora, si bien la Biblia tiene mucho que decir sobre los ángeles y el papel que desempeñan en el propósito de Dios, aquí no menciona el hecho de que corresponde que cada ángel esté asignado a cada una de esas personas, de tal manera que cada uno de nosotros tengamos un ángel de la guardia asignado para protegernos. Los ángeles ciertamente protegen a los hijos de Dios, y en las Escrituras vemos varias conexiones. Por ejemplo, en Daniel 6:22 menciona, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fue hallado inocente ante él y tampoco ante usted. Menciona, ante el rey menciona, incluso aquí vemos que un ángel protegió a Daniel en estas circunstancias. En Hechos 5:19 dice, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Vemos la mención que un ángel hizo y salvó a otros en igual mismo sentido. En Hechos 12:7, de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron. Vemos una y otra vez que estos ángeles están conectados con cada persona como ayudándoles, pero también los ángeles, como Daniel 10:10-14, enseña que los ángeles son asignados para representar y proteger naciones también. Un ángel para proteger una nación entera. Se podría citar varios otros ejemplos en los cuales los ángeles llevan a cabo la obra de Dios en diversas maneras. De hecho, es probable que Dios esté usando ángeles en este momento para protegernos de alguna u otra forma, ya sea individual o a nivel de nación. Sin embargo, nunca se nos habla que un ángel guardián esté asignado a cada creyente. En cambio, la Biblia habla en términos más generales acerca de los ángeles, como en Hebreos 1:14, donde dice, no todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarían la salvación. Es decir, que aquellos fueron enviados para proteger, en un término general, a un grupo de personas. El énfasis de hablar de ángeles para servir y proteger a sus hijos es para demostrar que Dios se preocupa lo suficiente por sus hijos, como para ordenar los ángeles para protegerlos. Entonces, nunca se tiene que ver desde la perspectiva, mira, yo tengo un ángel. Porque en primer lugar, el ángel no es tu sirviente. Dios tiene ángeles para ejercer su labor y los ángeles son sirvientes de Dios. Ahora, que ese ángel venga y te proteja es otra cosa. La perspectiva es desde Dios para con nosotros por medio de los ángeles, no al revés. No es el hecho de que tú tengas una conexión con un ángel. El énfasis de hablar de ángeles es para servir y proteger a sus hijos. Nuevamente es para demostrar la conexión que Dios tiene con ellos. Si este interés es de importancia que tienen para los hijos de Dios, ahora, ¿cómo podemos permanecer indiferentes ante el comportamiento con otros creyentes? Si Dios nos está diciendo aquí que Dios envía ángeles a proteger, es porque realmente existe un interés en cada uno de estos individuos. Porque cada uno menciona aquí que contempla el rostro del Padre, lo que significa que tienen acceso al trono celestial y presentan constantemente las necesidades de los creyentes ante Dios. El razonamiento de Jesús puede sorprendernos. Él dice que no debemos despreciar a los pequeños en la fe en la luz de la provisión angelical del Padre por sus hijos. Si son tan importantes que incluso un ángel viene a cuidarlos, es porque para Dios son valiosos.
Es decir, que este no es un pasaje que fue escrito con la intención de probar la doctrina de ángeles guardiales. El punto principal de este pasaje es para entender el nivel de amor y protección que Dios tiene por sus hijos. Dios te ama tanto que puede enviarte un ángel a protegerte. No es para el hecho de que tengas la conexión con el ángel, y aquí es donde viene la advertencia. Jamás debemos de poner a los ángeles en una posición que no se les ha colocado. No debemos orarles, no debemos de adorarles, no interceden ellos por nosotros ni están para nuestro servicio. En Apocalipsis 22:8, Juan se topa con un ángel. Y aquí Juan le dice, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas esto. El ángel le dijo esto a Juan, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, de los que guardan las palabras en el libro que adora a Dios. Es decir, que el ángel le dice, hey, no te inclines ante mí. Yo soy consiervo contigo para adorar a Dios. Cristo nunca oró a un ángel. Los apóstoles tampoco oraron a un ángel. Así que olvídate del ángel de la guardia, por favor, si es que alguna vez lo oraste, porque esto no tiene nada que tenga que ver con la petición que Dios pide a nosotros. Nosotros no tenemos ángeles y lamentablemente incluso existen doctrinas donde se enfocan en los ángeles. Doctrinas donde gente que ora a ángeles específicos para pedir cierto tipo de cosas. Y el error en esto es el hecho de que estás poniendo a un ángel en una posición que Jesús jamás tuvo la intención de que lo coloques. Y ahí viene el error también con la idolatría, pensando que el ángel va a ayudarte a hacer cierto tipo de cosas cuando la única persona que está a cargo de todo es Dios. Entonces, la importancia del contexto. Aquí menciona ángeles específicamente para demostrar cómo Dios tiene interés y valora a sus pequeños. Y continuamos con un pasaje aquí en el versículo 11 que parece romper la continuidad. Y lo interesante del caso, no sé si es que alguna vez tengan en sus Biblias, cuando ven el pasaje en versículo 11, tal vez el versículo está entre comillas o tienen un asterisco o algo en el pie de nota que menciona acerca de este pasaje, el versículo 11. Algunas traducciones omiten este versículo. El verso no se encuentra en los manuscritos de griego más antiguos como los grandes códices siniático y el Vaticano. La evidencia manuscrita tanto a favor como en contra del versículo 11 es fuerte, pero la idea es el hecho que el versículo probablemente no sea original de Mateo, sino que fue prestado de Lucas, capítulo 19, versículo 10, donde dicen porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si hubiera sido original, los escribas no habrían tenido motivos para eliminarlo a los primeros manuscritos, que son griegos, latinos, en siríacos y coptos. Pero esta declaración no deja de ser cierta. Recuerda que la Biblia es una recopilación de información y son traducciones que tenemos. Entonces, es muy posible que se haya tomado de Lucas este pasaje para introducirlo aquí. Pero esto no deja de ser verdad. Digamos que no se encuentra en el manuscrito de Mateo, pero esta es una declaración verdadera. Incluso Lucas lo menciona. Cuando dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, Jesús está haciendo referencia de su carnet mesiánico. Recuerdan que Jesús no tuvo que decir, hey, todos, yo soy Dios. Él utilizó un carnet específico, por ponerlo de esta forma, para que se identifique él como Dios. Y el título que usa del Hijo del Hombre es un título mesiánico que incluso Daniel en el Antiguo Testamento se utilizaba para decir el Hijo del Hombre, que significa en conexión con Dios. Y él utiliza este título para relacionar el amor de Dios con su creación. Cristo ahora empieza su propio ejemplo para persuadir a sus discípulos a honrar incluso a los hermanos más débiles y despreciados. Porque Él vino a salvar a los que se habían perdido. La proposición principal del verbo no fue de salvar lo que está perdido, quiere decir que viene específicamente a darles un cuidado, a darles esa protección que necesitan. Así como por la desobediencia de Adán todos morimos, así por la obediencia de Cristo todos somos resucitados. En 1 Timoteo 2:4 menciona, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús hombre. Si Cristo considera importante salvar a los perdidos, debemos estimarlo no por el valor de sus virtudes, no por el hecho de que sea tu amigo o sea tu familiar, sino porque Dios los ama. El valor que tiene cada persona es por el valor que Dios les da a ellos de amarlos. Y ese es nuestro objetivo. Y el que no se ajuste al ejemplo de Cristo es demasiado atrevido y orgulloso para menospreciar a lo que Cristo considera valioso por dar su vida. Si tú rechazas a un hermano por su pecado y lo ignoras y lo tratas mal, considera que estás rechazando e ignorando a alguien que Dios ama y valora sobrenaturalmente.
por ponerlo de esa forma. Lo cual nos hace caer en cuenta que Dios ama, valora, busca, rescata y se regocija cuidando de sus hijos. Jesús enseña esta ilustración específicamente ahora con sus seguidores que deben de amarse unos a otros utilizando ahora una parábola muy interesante, donde Jesús siempre utiliza, es el maestro por excelencia y obviamente utiliza ejemplos que ellos pueden entender. En este caso a veces utilizo fotografías para que ustedes puedan tener una idea, pero él utilizaba todo lo que estaba a su alrededor. Y aquí utiliza el versículo 12, esta analogía que proporciona algunas ideas interesantes sobre nuestro Señor. Porque dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? Ahora, el concepto de ovejas era muy rica y ilustrativa para ellos. Porque cuando él está hablando de ovejas, él está hablando de algo que ellos entendían, algo que ellos estaban familiarizados, que ellos veían todo el tiempo, pero sobre todo, tenía una conexión en su grupo específicamente, en su nación. Por ejemplo, en Ezequiel 34:11 menciona, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Aquí Dios está haciéndose una relación de él mismo con un pastor. En Salmo 23, el más famoso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 119, 176, me he descarriado como oveja perdida, buscando a tu siervo, pero no me olvido de tus mandamientos. Realmente aquí es una relación de las personas siendo ovejas. Jeremías 56, mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Entonces, el utilizar la idea de pastor y oveja, para la gente que estaba escuchando a Jesús en este momento, era así como que, claro, o sea, eso no solo es algo que vemos, sino que está impregnado en nuestro ser como nación. Entendemos lo que quieres decir. Las ovejas eran muy valoradas en Palestina, pero sus debilidades eran también muy bien conocidas. Las ovejas estaban indefensas, eran incapaces de protegerse a sí mismo, eran bobas, tontas, por ponerlo de esa forma, propensas a extraviarse. Si es que una oveja se iba al acantilado, las demás le seguían. O sea, a ese nivel. O sea, tenías que cuidar a las ovejas de alguna otra forma. Las ovejas y sus pastores son imágenes familiares para el pueblo y su liderazgo y los profetas del Antiguo Testamento, que esperaban a un nuevo David que pastoreara el pueblo de Israel y que Dios mismo se convirtiera en ese buen pastor. Y estas semejanzas que Dios utiliza nos recuerdan que nosotros como seres humanos compartimos exactamente las mismas características. Somos tontos, somos bobos. ¿Por qué? Porque si no tenemos a alguien que nos guíe, solemos hacer lo mismo que los demás hacen. Solemos cometer los mismos errores, pecados, daños que los demás hacen, si es que no tenemos un guía en particular. Como creyentes nosotros nos extraviaremos, vamos a extraviarnos al igual que estas ovejas. El extravío de las ovejas representa la caída de un creyente en un patrón de pecado. Considera nuevamente, aquí está hablando, ovejas está hablando del rebaño de Dios. Si una oveja se va, es una oveja descarriada, pero sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Y cuando una oveja se descarría, está dando esa ilustración de que está entrando en un patrón de pecado cuando se aleja de aquel que protege por ellos. Y la oveja perdida tiene un valor muy importante para Dios. La parábola de la oveja perdida es una hipérbole, es una exageración donde plantea el hecho de la atención central es por la oveja que se va. Él tiene las 100, las deja las 99, pero se va a buscar a esa oveja que estaba perdida. Donde quiere dar esta ilustración específica porque cualquiera que escucha esto como pastor, así como que, ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a dejar las 99 y vas a buscar esta que se descarría? Es exactamente la intención que tenía de hacer Jesús. Quería mostrarles esa exageración, así como que, wow, eso suena muy radical, porque centra la atención en la que se fue. El propósito de Jesús era corregir la idea errónea de que el creyente que pecaba era menos valioso a los ojos del Padre que el resto. El Padre valora a sus creyentes por igual y Jesús se propuso enfatizar del valor de la oveja descarriada. Este énfasis también llamó la atención sobre la gracia del Padre. Dios quería que el universo supiera que Él es un Dios que persigue a los suyos, que rescata incluso cuando ellos se rebelan. A pesar de lo que hacen, Él va y los busca. Una manera en que Jesús enfatizó el amor del Padre por un creyente descarriado fue resaltando el problema que viene incluso en todo esto. Uno, el problema que estás dejando 99. Buscó en un terreno peligroso, tal vez en montañas, un lugar donde puede morir. Y buscó continuamente hasta encontrarla. Cristo quiso mostrar que el buen pastor debe hacer lo que sea necesario para recuperar a aquellos que se pierden, aquellos que están en su cuidado. Dios te ama tanto que no te va a dejar ir.
No te va a dejar permitir que te dañes por tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque eres bobo. Yo también. Pero Él te ama tanto que no va a permitir que caigas y seas destruida. No basta simplemente por no solo hacer tropezar a otros. Nosotros como discípulos tenemos que buscar activamente en cómo impedir que aquel hermano, aquella hermana, caiga en el pecado. Y eso es lo hermoso acerca del cuerpo de Cristo, por el hecho de que estás en una familia donde nos conocemos, donde vemos el uno por el otro. Si es que veo que mi hermano está cayendo en pecado o está teniendo una actitud errónea, yo voy y lo corrijo en amor. ¿Por qué? Porque me interesa que crezcas espiritualmente. Me interesa que puedas glorificar a Dios como cuerpo de Cristo. Y esa es la hermosura, está en el cuerpo de Cristo. Él dice que dejará los 99 del monte y va a buscar a la descarriada. Tener 99 a salvo no satisface al pastor si todavía hay una oveja descarriada. No es que ame menos a las 99, sino que desea que ni siquiera una se pierda. Si hubieran sido dos, él hubiera buscado a las dos. Si hubieran sido tres, igual, de la misma forma. Cuando incluso una de cada 100 ovejas se descarría, Dios la persigue. Y Jesús dice que el Padre no quiere que ninguno de estos perezca. Esto presenta el amor de Dios en un matiz muy interesante. Porque el amor de Dios aquí menciona en esta analogía que su amor es absolutamente incondicional. Esta analogía nos hace caer que consideramos que, aunque la oveja perdida era una que se había descarriado, el pastor nunca dijo, esta oveja boba la voy a dejar ahí, que aprenda la lección. Se perdió, no importa, me quedo con 99. Yo estoy bien con 99, todavía sigo un gran número. Pero no, su amor era independiente de la obediencia de la oveja. Su amor por nosotros es de la misma forma. No depende de nuestra fidelidad para con Él. Es su fidelidad para con nosotros lo que le mueve. Ya sé que te quedes o te desvides, el amor de Dios por ti es absolutamente incondicional. De ser así, entonces, si consideras que su amor por ti es tan incondicional, esto vendría a llamar algo en tu corazón. Si es que es su amor tan puro por mí, ¿por qué voy a deshonrarlo? ¿Por qué voy a extraviarme por mi propia cuenta? ¿Por qué voy a buscar problemas allá, sabiendo que hay lobos, hay malas hierbas venenosas, hay otros tipos de peligros que podrían dañarme y quebrantarme, cuando tengo la protección de mi pastor conmigo? Estamos aprendiendo que es más seguro permanecer cerca del pastor. Otro tipo de énfasis que vemos aquí acerca del amor de Dios es que su amor es completamente individual. Él ama a cada uno de nosotros como si fuéramos hijos únicos. El Señor ve a las personas individualmente. No es como nosotros, tal vez como padres, el hecho de que sí amamos todos por igual, pero ya admitamos, hay uno que nos cae mejor que los otros. Pero su amor que Él tiene por nosotros es completamente individual. Si hubiera sido necesario enviar profetas, apóstoles o incluso su hijo solamente por ti, Él lo hubiera hecho. A ese nivel es su amor por ti. Las ovejas se pierden muy fácilmente y se desorientan muy rápidamente. Jesús comienza a hablar de su preocupación por aquellos que están verdaderamente perdidos y sufriendo. Nos enseña no solo que debemos tratar con bondad a los discípulos de Cristo, sino que debemos soportar sus imperfecciones y esforzarnos cuando se desvíen, por traerlos de regreso al camino, por ayudarles a entender que su actitud está mal. Si eres un hijo de Dios, tómate tiempo en considerar esta verdad, para que absorbas esta realidad. El Padre cuida por ti, y Él está comprometido a buscar, aun cuando tú te pierdas. Él te ama a ese nivel. Considera que tenemos un pastor que ama y da la vida por sus ovejas. Juan 10 menciona, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Este es el hermoso pastor al cual servimos. Este es el hermoso pastor, Rey, Dios poderoso, el cual glorificamos. Porque este pastor, este amoroso Dios, nos ama, nos valora, busca, rescata y regocija y cuida de sus hijos. No por el hecho de que nosotros seamos lo mejor del mundo, no porque creas que tú eres la oveja preferida del Padre, no, es por quién es Él. Nosotros no merecemos que el Dios Todopoderoso venga y nos rescate y busque por nosotros. Es por el carácter de quién es Él, del amor que tienen por nosotros, lo que tenemos que hacer énfasis aquí. Estas son las promesas sólidas para el Hijo de Dios. Y así ama el Padre a sus hijos. Así, si es que esa es la forma en que Él nos ama con nosotros, es lo que está tratando de enseñarnos también Jesús. Esa es la misma forma en que nosotros también tenemos que amar y valorar a nosotros como hermanos y hermanas en Cristo.
Debemos perseguirnos unos a otros, especialmente cuando alguno de nosotros deambula. Por eso lo hace Dios, por el hecho que mantiene a su rebaño junto. Y si es que ves una oveja que se está descarriando, no le vas a seguir, vamos adelante. No, ven con nosotros, acá está el pastor, estamos en un buen cuidado aquí. Jesús nos deja saber incluso lo que sucede cuando esa oveja que se descarrió es encontrada en el versículo 13. Porque menciona, y si sucede, si la halla. La palabra si sucede expresa cierta incertidumbre, porque no sabe la circunstancia donde se va a encontrar esta oveja. Hace que el resultado de la búsqueda del Padre esté lejos de seguro, porque ese sí lo encuentra. Algunos creyentes descarriados regresan al camino de la justicia y al compañerismo de la comunidad, pero algunos otros continúan su propio camino lejos de la comunidad, lejos del Padre, hacia la propia autodestrucción. La tensión de la incertidumbre respecto a la restauración del creyente hace aún mayor el gozo y la restauración de una sola persona. Porque me dice, en verdad, yo les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Jesús llamó especialmente la atención al regocijo del Padre con la frase, dice, os digo la verdad. Aumentó aún más el gozo del Padre al compararlo por su gozo y la fidelidad continua de aquellos que están todavía en el rebaño, aquellos que no se han separado. Su alegría con los 99 no debe de minimizarse. Se suponía que ya estaba complacido con ellos, pero le encanta mostrar su gracia salvadora para aquellos que no lo merecen. Aquí demuestra su gracia y su misericordia por aquel que se aleja y lo busca y lo encuentra. Y en esto nos demuestra incluso la tercera característica de este amor de Dios, donde vemos que el amor de Dios es absolutamente incondicional. Vemos que el amor de Dios es completamente individual, pero aquí vemos que el amor de Dios es plenamente emocional. Cuando encuentra a esa oveja descarriada. Ahora, ¿qué hace cuando encuentra a esa oveja? ¿Lo reprende? No. ¿Le da un tremendo sermón? ¿Le da una sacudida? ¿Le da un regaño o lo golpea? No. La palabra que dice que Él se regocija por esta oveja. Cuando nos alejamos y el Señor viene tras nosotros y nos encuentra, se produce un estallido emocional no de ira, sino de alegría. Él recoge en sus brazos a la oveja descarriada y se alegra mucho porque la ama profundamente. De la misma forma tenemos que entender nosotros esta realidad. Cuando esto sucede entre hermanos en Cristo, cuando vemos que una persona se descarría y regresa, no tenemos que regresarle a verle como viendo por el hombro, así como que, ay, lo que hizo, así como, no, tú no eres igual que nosotros. No, al contrario. Porque Dios te amó y te buscó y te encontró y te salvó de la cloaca donde te encontrabas. Y Él no te recibió con desprecio o con descendencia. Él tuvo gozo en recibirte a su familia. Y tenemos que imitar el mismo gozo por aquellas personas que se descarrían. Dar la bienvenida a quienes se han extraviado de una forma para expresar esta unidad y en comunidad de fe. Los creyentes pecadores que son restaurados a la comunión de la iglesia no deben ser recibidos con regañadientes o con vacilación, sino con júbilo de un pastor que encuentra una oveja descarriada. No debemos despreciar o menospreciar ni tratar a otros creyentes con desprecio, más bien debemos tratarlos con un amor y cuidado, de la misma forma como Dios nos ha tratado a nosotros, de la misma forma que Él ama, que Él valora, que Él busca y rescata y se regocija cuando Él cuida de sus hijos. Y Jesús culmina esta ilustración en el versículo 14 mencionando que esta no es la voluntad del Padre. Ahora, cuando hablamos acerca de voluntad, vale la pena aclarar cuando leemos ciertos pasajes que hablan acerca de la voluntad del Padre. Una podría entenderse como su voluntad permisiva, es decir, el deseo de su corazón que a veces Él permite que no se cumpla. Te doy un ejemplo, 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas según como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, esa es su voluntad permisiva. Él quiere que todos vengan voluntariamente al arrepentimiento. Esto contrasta con su voluntad soberana, que siempre se cumple. En Efesios 1:11 menciona, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Un creyente extraviado que regresa cumple tanto la voluntad soberana de Dios como su voluntad permisiva. Un creyente que no regresa cumple perfectamente y sabiamente la voluntad soberana de Dios, pero rompe el corazón del Señor al ir en contra del anhelo de su voluntad permisiva. Dios está soberanamente
contemplando lo que está pasando con esta oveja y sabe lo que va a ocurrir. Su anhelo en su voluntad permisiva es que no se aparte, de que no haga su vida por su propia cuenta. Y esa combinación de los dos es una combinación perfecta que se cumple en Dios. Considera que, al decir de la voluntad del Padre que está en los cielos, esto da a entender también el motivo de la seguridad de sus pequeños. El hecho de que Dios es su Padre y por tanto está inclinado en socorrerlos. Un padre cuida de todos sus hijos, pero en particular de aquellos tiernos, de aquellos que se enferman, de aquellos que se descarrían. Él cuida más de ellos. Él es un padre que está en el cielo, que es un lugar de perspectiva. Al estar en los cielos, este da la idea de que si estás en los cielos, estás viendo absolutamente todo. Está viendo la injusticia en la cual se te está tratando. Está viendo incluso las cosas buenas y las cosas malas que tú haces. Él ve absolutamente todo. Dices que hay alguien que está tratándote mal, que incluso va a ejercer justicia con aquellos que te han lastimado. Esto consuela a los pequeños que han sufrido, que su testigo está en los cielos y que Él es juez de las alturas y que va a rendir juicio a donde sea necesario. Jesús menciona aquí que Él no quiere que ninguno de estos pequeñitos se pierdan. La voluntad de Dios es que estos niños, a quienes Cristo buscó y encontró y a quienes Él busca y encuentra, de ninguna manera perezcan, comprendiendo que estaría en peligro de perecer si fueran despreciados, escandalizados o maltratados por otros. Él entiende el peligro de lo que ocurre de una oveja se separe y que esté por sí sola, especialmente por aquellos que son del mismo rebaño, amonestándoles que no desprecien ni escandalicen a sus hermanos en la fe cuando estén enfermos y débiles. Claramente menciona que cuando una persona dentro de la iglesia está siendo descarriada, que la actitud del cuerpo de Cristo, la actitud de la iglesia, tiene que ser de la misma forma que Dios ha depositado esa actitud con ellos. No podemos tratar o menospreciar a aquella persona que ha caído en pecado y recibirla con desprecio. Pero también considera que dice que perezcan proviene de una raíz que, cuando habla de que no quiere que ninguno perezca, que aplica claramente un verdadero creyente, que son pequeños que aquellos que creen en Él. Cuando habla acerca de perecer, y estamos hablando del contexto de creyentes, es decir que estaríamos hablando aquí entonces porque algunos interpretan que esto significa que un creyente puede perder la salvación. Porque si leemos esto y dices, bueno, si la oveja puede perecer, eso implica que perecer implica que va a ser llevada al infierno. Sin embargo, esta idea iría en contra de toda la enseñanza irrefutable del Nuevo Testamento sobre la seguridad eterna de un creyente. Recuerda, estamos hablando acerca del cuerpo de Cristo. El contexto que está hablando aquí son de ovejas, son un rebaño que le pertenece a Dios. Te lo pongo en términos simples. Si tu hijo o tu hija comete un pecado muy grave, algo que realmente es vergonzoso para ti, y se va de la casa y hace algo que realmente desprecies y te da vergüenza, ¿deja de ser tu hijo? ¿Deja de ser tu hija? Sigue siendo tu hijo y tu hija. Nada de lo que haga tu hijo o tu hija va a poder desconectar esa relación que tiene contigo. De la misma forma es con Dios. Al ser parte de la familia de Dios, una vez que fuiste adoptado a la familia de Dios, no puedes separarte de la familia. Menciona claramente en Juan 10:28, yo les doy vida eterna, ¿y qué dice aquí? Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Menciona que los dos son uno, el Padre y Él es uno. En Juan 11:25 Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Debemos asumir que al utilizar la palabra destrucción se refiere a la muerte de un creyente descarriado, al final de cuentas. Perece de su vida terrenal después de que, al cual encontrará una bienvenida eterna en el cielo. ¿A qué me refiero con esto? Que un creyente que se descarría, que hace algo que va en contra de la palabra de Dios, la misericordia que tiene Dios para esa oveja es el hecho de que su vida termine aquí en la tierra, pero su herencia en el cielo continúa. Y esto es algo que incluso en las Escrituras demuestra claramente en 1 Corintios 11:30. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. El contexto que menciona aquí es el hecho de que el cuerpo de Cristo en este entonces estaba tomando de lo que conocemos como la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, esta celebración, estaba mal usándola. Y aquellos que lo estaban mal usándola, estando dentro de la familia de Dios, menciona aquí que duermen, es decir, que murieron. El hecho de que duermen, aquí el contexto dice, muchos débiles y enfermos entre ustedes perecieron, pero todavía son parte de la familia de Dios. Pero poco y ninguna recompensa van a obtener. Si vemos en 1 Corintios 3:12-15, habla acerca de que todos nosotros que estamos en Cristo, vamos a recibir una recompensa en el cielo.
Ahora, si es que alguien que está en el cuerpo de Cristo se descarría, comete pecado, y Dios en misericordia termina su vida para que esté en presencia de Él, para que no siga pecando o afectando más al cuerpo de Cristo, gracias al trabajo culminado de Cristo en la cruz, gracias al sacrificio en la cruz, va a ser salvo, pero va a llegar al cielo con las manos vacías. No vas a tener condecoración en el cielo, es decir, que tus obras, lo que tú has hecho para glorificar a Dios, van a ser absolutamente nada. Como vamos a ver, el Mesías ha venido a salvar a lo que se había perdido. Y nuestro llamado es el hecho de que no debemos despreciar a los creyentes por sus pecados. Son tan importantes para Él que incluso tiene ángeles que contemplan siempre a Dios Padre. La voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de estos pequeñitos, porque nos deja entender que el Mesías vino para salvar y rescatar a los perdidos. Y es por eso que cada creyente es importante para Dios, que se regocija cuando un descarriado regresa a Él. Dios ama, valora y busca y rescata y se regocija al cuidar de sus hijos. La parábola de Jesús sobre la oveja descarriada resalta el punto del valor de Dios por sus hijos. El hecho de que Él te ama tanto que no va a permitir que tú te descarríes, no va a permitir dejarte ir por tu cuenta. Él te ama, que incluso va a disciplinarte. En la historia menciona que algunos pastores, cuando encontraban sus ovejas, por el hecho de que esta oveja tendía a descarriarse muchas veces, que el mismo pastor quebraba la pierna de la oveja para que no pueda escaparse más. Pero ¿sabes qué implica el hecho de quebrar la pierna de la oveja? Es el hecho de que esa oveja tenía que ser cargada a los hombros del pastor todo el tiempo. Que esa oveja iba a pasar con el pastor todo el tiempo porque no podía caminar hasta que se pueda recuperar. Y muchas veces Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Si es que tú haces algo que te va a alejar de Él, Dios va a permitir y va a ocurrir algo en tu vida que va a quebrantarte para que tengas una dependencia única y exclusiva acerca de Él. Ahora, ¿alguno de ustedes quiere retar esa posición? ¿Les gustaría intentar a ver qué sucede? Espero que no, porque su misericordia y su gracia es más que suficiente. No tenemos que estar descarriados, ir a otro lugar, buscar pastos donde se pueden ser más verdes o pueden ser mejores, pero si es que buscamos y seguimos a nuestro pastor, a Dios Todopoderoso, Él va a proveer por todo lo que necesitamos. El énfasis de este punto es hacernos caer en cuenta de que Él te ama. A pesar de tu infidelidad, a pesar de lo que hayas hecho, Él te ama. Dio su vida por ti. ¿Por qué? Porque Él es amor. Lo mínimo que tenemos que hacer es vivir nuestra vida para Él en agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. No tientes ese amor. No vayas en contra. Él va a seguir siendo fiel a pesar de que tú no lo seas. Pero suena una actitud que realmente no demuestra esa gratitud de tu parte cuando tientas ese amor. Y espero que eso no ocurra entre nosotros, pero si es que ocurre, que entre nosotros también podemos demostrar de esa gracia y ese amor que hemos recibido para buscar y alcanzar a aquellos que se descarrían. Porque al final de cuentas, nuestro interés como grupo, nuestro interés como iglesia es que Dios sea glorificado y que la gente pueda ver esa actitud en nosotros, en que alcanzamos al pecador, porque nosotros también fuimos pecadores. Que alcanzamos a aquel que se descarría, porque nosotros también tenemos la misma capacidad de descarriarnos. Y en ese contraste, demostramos el amor y la gracia de Dios constante, siendo Cristo el glorificado en nosotros. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que, a pesar de que nos descarriamos, tal vez constantemente, Señor, tú sigues siendo fiel. Tu amor por nosotros, Señor, es increíble. No porque tengamos algo valioso en nuestra vida, Señor, porque tú eres valioso. Vemos a ese Dios de gracia y misericordia, Señor, que siempre está ahí presente. Y Padre, Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes ese entendimiento, no solo para seguir nuestro camino en santidad, no solo únicamente para poder obedecerte, Señor, Señor, también para poder ver a nuestro hermano, nuestra hermana, y percibir si es que hay algo que están haciendo que se estén desviando y en amor poder alcanzarlos. En misericordia, poder hacerles caer en cuenta de que no está bien sus decisiones. Queremos glorificarte tanto individual como en forma de grupo, porque tú te lo mereces, Padre Santo. Ayúdanos a ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, siendo representantes y embajadores de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen...